En este anime seguimos la historia del profesor Yakutani, un investigador farmacéutico dedicado completamente en su trabajo. Esto debido a que cuando era pequeño perdió a su hermana a causa de una enfermedad y desde entonces se propuso ayudar a otras personas. Sin embargo, una noche después de tanto trabajo sin descanso decide ir a dormir un rato. Antes de dormir escribe el tiempo restante para que esté lista una de sus investigaciones y recuerda que hace mucho que no habla con un paciente. La mañana siguiente una de las trabajadoras del lugar va a despertarlo, pero para su sorpresa se encuentra con que él ya no está con vida. Por otro lado, Yakutani abre los ojos y despierta en un cuarto extraño, y a su costado ve a una chica. Ella lo llama Pharma y se muestra bastante alegre porque él está despierto, pues asegura que le cayó un rayo el día anterior. Yakutani le pregunta de qué está hablando, pero en ese momento se da cuenta de que su voz ha cambiado y que no es la misma persona de antes. Al echar un vistazo a su alrededor nota que está en una habitación antigua y cuando ve una ventana decide mirar afuera. Al hacerlo se asombra al ver un jardín inmenso y a lo lejos una gran ciudad. Yakutani le pide a la chica que le busque un espejo y al ver su reflejo se da cuenta de que ahora es un niño de 10 años. Cuando la chica lo llama por otro nombre, él comenta que no puede recordar bien quién es y ella le responde que se llama Pharma de Medicis. Pharma recuerda lo que vivió en su vida anterior y supone que de seguro perdió la vida por tanto trabajo. Luego le menciona que tiene los recuerdos un poco difusos y debido a eso la chica se presenta como Charlotte, pero le pide que la llame Lot. Pharma le pide que lo ayude a quitarse las vendas que tiene y ella rápidamente va a buscar las cosas para hacerlo. Cuando ella se va, Pharma se sorprende al ver que tiene escrito las notas que escribió en su muñeca antes de dormir. Después de un rato, Lot lo ayuda a quitarse sus vendajes y se queda asombrada al notar que él tiene unas marcas en sus brazos, aunque Pharma intenta aclararle que son unas figuras de Lichtenberg y que fueron causadas por el rayo que le cayó. Ella menciona que es una marca sagrada. De pronto, Lot comienza a rezar y cuando Pharma le pregunta por qué lo hace, ella le responde que es una señal de que la deidad lo protegió del rayo. Pharma no entiende de qué está hablando y ella le recuerda que se refiere a la deidad de la medicina, pero supone que él no recuerda nada. Este le aclara que solo está un poco confundido, pero aprovecha esto para hacer unas preguntas. Mientras recorren la casa, ella le cuenta que él pertenece a la familia de Medicis, los cuales son aristócratas del imperio Saint-Fleuve, los cuales a su vez son una familia de farmacéuticos reales, de la cual su padre Bruno de Medicis ostenta el título de archiduque. Además de esto, Bruno también es el presidente de la Escuela Imperial de Farmacia. Luego lo lleva a un lugar para mostrarle un cuadro de su padre Bruno, su madre Beatriz, su hermana Blanche y a su hermano mayor Pale. Pharma se sorprende y ella le cuenta que su padre espera mucho de ambos hijos, tanto como farmacéuticos como en las artes divinas. Pharma no entiende a qué se refiere con artes divinas y ella le explica que son hazañas milagrosas que parecen obras de los dioses. Él le pregunta si existe algo así y si podría usarlo, a lo que ella responde que es bastante bueno en eso, por lo que espera que no lo haya olvidado. También le recuerda que usar artes marciales es un signo de nobleza y él era especialista en las artes acuáticas. Pharma le menciona que no recuerda mucho, por lo que pregunta qué pasará si no lo recuerda nunca. Lot le responde que no le gustaría pensarlo, ya que si eso pasa no se le consideraría un noble y lo expulsarían de la casa. Después de un rato, Pharma se encuentra en su cuarto intentando recordar cómo usar las artes divinas, pero no sabe por dónde comenzar. En ese momento recuerda que Lot le mencionó que tenía que imaginar la forma del agua. Pharma supone que tiene que imaginar la estructura molecular del agua y cuando lo hace, las marcas en sus brazos comienzan a brillar. De pronto una gran cantidad de agua comienza a crearse entre sus manos, por lo que corre hacia la ventana y expulsa un gran chorro de agua. Sin saber cómo detenerlo, solo piensa en repetidas ocasiones que se detenga y rápidamente el agua deja de fluir de sus manos. Lutz se encontraba afuera justo en ese momento y queda empapada, por lo que le grita que se alegra mucho de que recuerde cómo usar sus artes divinas. Pharma se sorprende por lo que ha hecho y se pregunta si podrá crear otras cosas. Es por eso que intenta recrear lo mismo que hizo con otros materiales y termina creando oro, cloruro de sodio y azúcar. Se da cuenta en ese momento que puede crear sustancias simples, pero no mezclas. Además de que con la mano izquierda puede crearlas y con la derecha puede eliminarlas, pero solo si sabe su estructura química. En ese momento llega Lot a su cuarto y él elimina todo lo que creó rápidamente. Ella se alegra de que recuerde cómo usar las artes, pero le pregunta si no olvidó todo lo que sabe
sabe de medicina, puesto que a su padre le gusta hacer exámenes sorpresa durante la comida. Ante esto, Pharma le pide que lo ayude a recordar algunas cosas y ella lo lleva a la biblioteca. Al llegar, Lot le cuenta que él aprendió todos esos libros ya que su padre ordenó que recibiera una educación especial desde pequeño. Cuando este comienza a leer uno de los libros, recuerda el contenido del mismo, por lo que supone que son los recuerdos que tenía antes de aparecer en ese mundo. Además de esto, se da cuenta de que el contenido que tienen los libros son conocimientos médicos de muchos siglos atrás de su época. Cuando llega la hora de la comida, al fin Pharma conoce a su padre Bruno, su madre Beatriz y a su hermana Blanche. Todos se alegran de que esté mejor, puesto que estaban muy preocupados por lo que le pasó. En ese momento, Pharma se da cuenta de la familia tan adorable que tiene y entiende que desde ahora tendrá que adaptarse a una nueva vida. De pronto, Bruno le pregunta a Pharma cómo se hace la georida con la que lo curaron. A pesar de estar algo nervioso, Pharma logra recordar cómo se hace y responde de manera correcta a su pregunta. Bruno lo felicita por su respuesta y se alegra de que su cerebro no haya recibido ningún daño por el incidente. Por esa razón le pide que retome sus clases con Eleonor la mañana siguiente. Al siguiente día, Pharma se reúne con Eleonor, pero al estar un rato con él, ella no puede dejar de pensar que está algo raro. Pharma le pregunta a qué se refiere, a lo que ella responde que está tranquilo, distinto y sin encanto, por lo que parece otra persona. Cuando él la llama por su nombre, ella le pide que la llama Ellen, pues siempre lo ha hecho de esa manera. También le recuerda que es la mejor alumna de su padre y su tutora privada desde hace ya bastante tiempo. Al ver que ella duda mucho sobre él, le dice que desde que le cayó el rayo le falta un poco la memoria y se disculpa. Esto tranquiliza más a Ellen, pero le pregunta si recuerda bien cómo usar las artes divinas, a lo que este responde que solo un poco. Ante esto, ella le menciona que en ese caso se saltarán las clases de farmacología para ir directamente a las de artes divinas. Luego le cuenta que los aristócratas pueden usar artes divinas, los cuales tienen una deidad protectora, que en el caso de él, su padre y su hermano, es la deidad de la medicina. Además de esto, existen 5 elementos, los cuales son aire, agua, fuego, tierra y vacío, que a su vez se dividen en atributos positivos y negativos. Pharma le responde que entiende sobre el fuego y el agua, pero no sabe a qué se refiere con el elemento de vacío. Ella le comenta que es un elemento no estándar, que aunque forma parte de la lista, no se ha visto en al menos 300 años y no se sabe si de verdad existe. Él le pregunta qué atributo debería tener alguien capaz de crear cualquier cosa, pero Ellen le responde que eso es imposible, pues si alguien tuviera tanto poder sería un dios o un monstruo. Después de un rato, Ellen lleva a Pharma a la orilla del río para practicar, pero al ver que no llevó su varita le presta la suya. Luego le pide que la tome y apuntando al río crea una lanza de agua, pero Pharma no entiende a qué se refiere. Al recordar que él olvidó algunas cosas le muestra cómo se hace, y Pharma se sorprende al ver cómo sale una gran cantidad de agua de su varita. Cuando llega el turno de Pharma, Ellen le recuerda que debe imaginar la forma y que el conjuro para activarla es lanza de agua. Sin embargo, Pharma toma la varita entre sus manos y con tan solo pensar en ello, lanza una enorme cantidad de agua que alcanza hasta el otro lado del río. Ante el miedo, Pharma suelta la varita y el agua desaparece rápidamente, pero tanto él como Ellen quedan completamente sorprendidos. Ella se acerca y le pregunta cómo pudo activar su poder divino sin realizar ningún conjuro. Pharma no entiende qué está diciendo, pero ella le menciona que el poder divino que tiene es limitado, por lo que si se acaba perderá sus habilidades. En ese momento busca un aparato en su bolso y le pide a Pharma que lo tome entre sus manos. Cuando lo hace, comienza a llenarlo de poder divino y de pronto se rompe por completo. Esto deja a Ellen bastante asustada, puesto que una ruptura de ambos atributos es imposible. Pharma le pregunta a qué se refiere con eso y ella le responde que no lo sabe, pues nunca antes alguien había podido desbordar el divinómetro. De pronto, ve que los brazos de Pharma están brillando y cuando se acerca se da cuenta de que se trata de la marca sagrada de la deidad. Pharma intenta explicarle que eso solo apareció por el rayo, pero ella le aclara que si fuera una cicatriz no brillaría. Por esa razón le pide que no sostenga ningún divinómetro ante nadie, ni siquiera ante su padre. Después da la clase por concluida, pero le cuesta volver porque sus lentes se rompieron al asustarse.
Pharma la toma de la mano e intenta ayudarla a llegar a su casa, y antes de llegar ambos se sientan a descansar. Para intentar ayudarla le enseña cómo hacer unos lentes usando sus dedos. Sin embargo, se sorprende al ver que cuando hace esto puede ver que ella se lastimó el dedo. Decidiendo contarle sobre eso, Ellen se sorprende pues no llevaba ninguna curita y le pregunta cómo lo supo, a lo que este responde que cuando hace un lente con sus dedos puede ver si tiene un problema médico. Además de esto, este problema médico brilla en azul y cuando puede identificar la causa brilla de color blanco, por lo que pregunta si ese es un arte divina. Ellen recuerda en ese momento que la deidad de la medicina ve las enfermedades y las trata, lo que le hace pensar que esa habilidad parece el ojo divino de la deidad. Inmediatamente se levanta y comienza a alejarse de Pharma por el miedo, puesto que ese poder que tiene no es humano. Pharma intenta calmarla, pero ella se da cuenta de que él tampoco tiene sombra y por eso comienza a huir desesperadamente, mientras grita que no le haga daño. Al siguiente día, Bruno manda a llamar a Pharma y le cuenta que Ellen mandó una carta. En esta informa que está enferma y que dimite de sus servicios. Esto le sorprende bastante, por lo que pregunta si sabe algo al respecto, pero Pharma le responde que no y que puede ser que esté muy enferma. Ante esto, Bruno le ordena que vaya a entregarle una carta y una poción para que mejore. Antes de salir a casa de Ellen, Pharma analiza la poción que envía a su padre y se da cuenta de que solo se trata de una bebida nutritiva. Es por esto que crea paracetamol, ya que si ella tiene fiebre, esto le ayudará a mejorar. Horas más tarde, Pharma llega a casa de Ellen y cuando ella va a recibirlo, él nota que lleva una gran armadura encima. Ella le pregunta qué fue a su casa y si quiere deshacerse de ella por saber su secreto. Pharma le pide que se tranquilice y le explica que su padre lo envió a llevarle una poción para que mejore junto a una carta. Además de eso, quiso llevarle también una medicina de su parte, ya que si tiene fiebre esto la mejorará. Ellen supone que alguna de las dos cosas tienen veneno, pero Pharma le aclara que no tiene intenciones de hacerle daño. En cambio, quiere que siga siendo su tutora, pero ella le pregunta para qué la necesita, puesto que es Panacteos, la deidad de la medicina. Pharma le explica que no tiene ni idea de artes divinas, por lo que la necesita para aprender y tener más conocimientos. Además, le comenta que el conocimiento se transmite oralmente y no puede aprender artes divinas solo. Por esa razón quiere que lo trate como siempre y lo ayude a aprender, pero si ya tomó una decisión, solo quiere entregarle un regalo como agradecimiento. De pronto él saca un ramo de flores de su bolso y se lo entrega, algo que la deja bastante sorprendida. Al día siguiente, Pharma camina por el patio de su casa y de pronto aparece Ellen para saludarlo. Él se alegra de que ella esté mejor, pero le pregunta por qué aún lleva la armadura puesta. Esta le responde que debe ser precavida, puesto que si va a entrenar a una deidad, lo más prudente es que se proteja. Esto alegra mucho a Pharma, ya que significa que aceptó seguir enseñándole y por eso le da las gracias. Ella le responde que no tiene que agradecer nada, pues si él no aprendiera a controlar sus habilidades podría volar la ciudad entera. Además de que es ella quien le debe agradecer, puesto que las medicinas que le dio le ayudaron a mejorar rápidamente. Después de esto, ambos pasan el día en la isla deshabitada practicando las habilidades e intentando hacer que Pharma mejore su control. Al siguiente día, Pharma está en la escalera de su casa y analiza a todos los trabajadores para luego anotar las enfermedades que padecen. Mientras lo hace, se da cuenta de que cuando las enfermedades se pueden curar, la luz desaparece, pero cuando no, hay un tenue resplandor. También tiene claro que sus habilidades ahí son una herejía, por lo que si lo descubren o saben que no tiene sombra, podrían detenerlo y ejecutarlo. Es por esa razón que debe buscar la manera de hacerse indispensable para todos en el lugar. Luego de un rato, Pharma se va a crear medicina para los empleados, pues quiere intentar ganarse la confianza de todos. Al terminar, la primera persona a quien se acerca es Lot, a la cual le entrega una crema para sus manos y le dice que es un regalo por cuidarlo bien. También menciona que como le contó que se le resecan las manos después de limpiar, le preparó una crema y una pomada para que mejore. Lot le agradece por este regalo y le pregunta si puede compartirlo con su madre, puesto que ella presenta el mismo problema al igual que otras sirvientas. Pharma le responde que las examinará y les creará lo que crea conveniente, pero también menciona que tiene algo para los demás empleados.
Después de entregar todas las medicinas, Pharma menciona que no esperaba que algunas de las sirvientas lloraran. Lot le comenta que los señores nunca les han dado medicinas y eso es muy conmovedor. Pharma se sorprende por eso y les pregunta cómo puede ser posible, ya que ellos son como de la familia. Lot le explica que Bruno es un farmacéutico de clase alta y que las personas como él no examinan a gente humilde. Pharma opina que no le parece bien separar pacientes por clase social, pero Lot le dice que así es la vida y aunque los examinaran, no tendrían para pagar las medicinas. Pharma le deja claro que aunque no lo haya hecho antes, de ahora en adelante le gustaría hacer medicinas para quien las necesite, pues eso debería ser parte de su formación. Esto alegra tanto a Lot que le comenta que si trata a la gente sin importar su clase social, lo más seguro es que se convierta en un gran farmacéutico. La mañana siguiente, Pharma va a comer con su familia, pero al ver que no está Blanche, pregunta por ella. Bruno le comenta que Blanche tiene varicela y por eso está aislada en su habitación. Esto sorprende a Pharma, pues no sabía que esa enfermedad también existiera en ese mundo. Bruno le dice que dio la orden de que no se acerquen a ella en 3 semanas o expandirán el virus. Pharma le pregunta si la dejarán sola 3 semanas y Bruno le responde que al igual que pasó con él, solo algunos criados la cuidarán. Por esa razón le pide que tenga cuidado, puesto que aunque la haya pasado, sabe que se puede repetir aunque no esté demostrado. Pharma se asombra con el conocimiento de Bruno, ya que de donde viene se descubrió hace poco que la inmunidad no es eterna. Bruno le comenta que debe irse para atender una emergencia y Pharma aprovecha esto para crear una medicina que mejore a Blanche rápidamente. Cuando termina, se escabulle hasta la habitación de Blanche para ver cómo sigue y darle la medicina. Al verlo, ella le comenta que se siente un poco mal, que tiene ampollas y que le pican mucho. Mientras él la evalúa, ella le menciona que si su padre se entera que la fue a ver, se enojará, por lo que Pharma le pide que sea un secreto entre ambos. Luego de eso le ofrece una medicina que trajo para ella, pero esta le responde que la medicina es mala y amarga. Para calmarla, Pharma le dice que la colocarán en un macarrons para que no le moleste el sabor, pero debe tomar mucha agua. Después de tomarla, Blanche le pregunta cómo consiguió esa medicina, puesto que su padre le dijo que no había ninguna. Esto pone nervioso a Pharma, pero le inventa que la consiguió en un libro nuevo. Cuando ella comienza a rascarse las ampollas, él le pide que no lo haga o si no el virus saldrá por la herida. Esta le pregunta qué es un virus y en ese momento él se da cuenta de que en esa época no conocen qué son los virus o bacterias. Pharma le explica que los virus son como un espíritu maligno muy pequeño que entra en el cuerpo y lo enferma. Esto asusta a Blanche, pero este le pide que se tranquilice y se queda un rato con ella cuidándola. Después de unos minutos, Blanche le comenta que está muy cambiado, puesto que antes no pasaba tiempo con ella ni tampoco la cuidaba. En esa tarde, Bruno y Pharma van a ver cómo sigue Blanche y su padre se sorprende al notar que ella se siente mucho mejor. Al siguiente día, Pharma se encuentra en su laboratorio y no deja de pensar en que hasta en ese mundo sigue siendo un bicho raro. Además de esto, crea un pequeño microscopio manual para ver las bacterias sin necesidad de usar sus poderes. En ese momento lo interrumpe uno de sus empleados, quien le dice que su padre desea verlo. Al llegar, Bruno le pide que se prepare para partir, ya que su majestad los ha llamado de emergencia. Pharma se sorprende de que los haya llamado la emperatriz y pregunta si pasó algo, a lo que Bruno responde que al parecer su salud ha empeorado. Sin embargo, en ese momento Bruno comienza a toser de una manera extraña y Pharma se percata de esto. Cuando intenta usar sus manos para verificar de qué se trata, Bruno lo interrumpe y le pregunta si ocurre algo. Pharma no logra analizarlo y solo pregunta qué tiene su majestad, pero este le responde que no puede contárselo en ese lugar. Cuando llegan al palacio, los recibe el médico real Claude, quien menciona que su majestad no se ve muy bien, ya que tiene los pulmones muy debilitados. Al entrar a la habitación, Pharma se sorprende al ver a su majestad Elizabeth II. Bruno comienza a evaluarla, mientras que Pharma solo se limita a ayudarlo entregándole sus cosas. Sin embargo, escucha que además de la magia y la farmacología, también usan los astros para ver el diagnóstico de las personas. De pronto, Bruno le pide a Pharma que lo ayude y comienza a crear un medicamento para tratar a Elizabeth. Mientras lo hace, Pharma se da cuenta gracias al olor que se trata solamente de anestésicos. Elizabeth le pregunta a Bruno directamente si no se mejorará, y él le responde que sí lo hará, ya que le llevó una medicina muy potente. Pharma tiene claro que eso no la ayudará a curarse de su enfermedad y se pregunta si solo buscan aliviar su sufrimiento. Cuando escucha que el médico pide llamar al sacerdote, no puede quedarse de brazos cruzados y usa su poder
para ver qué enfermedad la afecta. Al analizarla atentamente comienza a mencionar varias enfermedades y logra confirmar que se trata de tuberculosis, la cual es conocida como la peste blanca. En ese momento tiene claro que como no existen las agujas, su única opción es darle una medicina vía oral, aunque tiene claro que si se equivoca en tan solo una cosa, ella podría morir y eso le causa dudas. Sin embargo, en ese momento entra la hija de Elizabeth, quien corre hasta su cama para pedirle que se mejore, mientras no para de llorar. Esto termina de convencerlo, por lo que se acerca a su majestad ante la mirada de todos. Al estar a su lado le dice que aunque no le corresponda, le gustaría tratarla, pues existe un medicamento nuevo para su enfermedad. Esto sorprende a todos y Bruno inmediatamente le pregunta qué está haciendo. Esto causa curiosidad en Elizabeth, pero Bruno se acerca a Pharma para pedirle que se detenga, pues eso no es un juego. Elizabeth le pide a Bruno que lo deje hablar, pues si su hijo dice eso es porque sabe cuál es su enfermedad, a lo que Pharma responde que sí. Ante esto, ella le comenta que aceptará que la trate, pero Claude la interrumpe y le pregunta qué hace. Esta le pide que se tranquilice y que recuerde que cuando estaba sana, era la mejor en artes divinas, por lo que aún puede saber en quién deposita su confianza. Luego se dirige a Pharma y le comenta que al parecer es el único que no se ha dado por vencido, así que le da su permiso para crear la medicina. Inmediatamente Pharma se encierra en un laboratorio, mientras que Bruno se encuentra afuera preguntando qué piensa hacer. Pharma lo ignora completamente y comienza a crear los medicamentos que necesita, pero en ese instante, Bruno logra romper la puerta y le pide que se detenga. Pharma le aclara que solo está preparando el tratamiento para su majestad, y Bruno le responde que eso es imposible, ya que no existe cura para la peste blanca. Pharma se sorprende de que supiera cuál es la enfermedad y Bruno le deja claro que lo sabía desde hace mucho tiempo. Además de esto, le recuerda que ser farmacéutico es mucho más que alardear de lo que sabe, ya que también debe intentar aliviar el corazón del paciente. Pharma le responde que está pensando en la paciente y que existe un medicamento para salvarla. Luego de esto, sigue creando el medicamento sin importarle su presencia, algo que sorprende a Bruno, quien lo ataca con una estaca de hielo. Cuando él le pregunta por qué lo ataca, Bruno le responde que quiere saber qué está intentando crear, pues si no le responde debe suponer que es un veneno. Ante su silencio, Bruno lo ataca nuevamente, pero Pharma logra detenerlas rápidamente y crea una gran barrera de hielo. Esto deja completamente sorprendido a Bruno, puesto que Pharma pudo usar artes divinas sin necesidad de varita o de conjuro. Ante esto, Bruno le pregunta quién es, pero en ese momento ve un diario que está en la mesa y comienza a leerlo. Después de leer unas páginas, pregunta qué es todo eso, a lo que Pharma le responde que son conocimientos de nuevas medicinas y que soñó con ellas cuando fue afectado por el rayo. Ante esta información y al ver la marca que tiene Pharma en su brazo, Bruno supone que todo se debe a que la deidad Panacteos bendijo a su hijo. En ese momento, Pharma le pide que acepte darle la medicina a su majestad, pues si dice que fue quien la hizo, podrá mantener su prestigio en la corte. Bruno le responde que el creador de la medicina es quien debe administrarla, pues ese es el deber y el orgullo de un farmacéutico. Cuando Pharma termina de crear el tratamiento, ambos van nuevamente a la habitación de su majestad para administrarla. Al entrar, Elizabeth le pide que se acerque y este va a su lado para suministrarle la medicina. Cuando llega Bruno, Claude le pregunta si no debería detener a su hijo, pero este le responde que no, puesto que él tiene habilidades superiores a las de ambos. Antes de administrarle el tratamiento, Pharma muestra los microorganismos que están en la saliva de Elizabeth gracias al microscopio que creó. Esto la sorprende tanto que le pide a Claude que lo vea también, y así todos en la sala. Pharma les explica que lo que ven son los microorganismos que causan la peste blanca, los cuales se llaman bacterias. Es por esto que el medicamento que le dará solo afecta a esas bacterias y si lo toma durante 6 meses se curará por completo. Ella le comenta que su explicación cambia la noción que tienen sobre las enfermedades y por eso acepta tomar la medicina. Antes de darle el tratamiento, Pharma le dice que de ahora en adelante se asegurará de que tome su medicina diariamente. Para asegurar que no es un veneno, toma el tratamiento frente a todos y luego ella hace lo mismo. Al volver a casa, Pharma le entrega a Bruno una medicina y le pide que se la tome. Este le responde que si eso desea la deidad, tendrá que obedecer, pero Pharma le dice que eso desea él como su hijo. Le aclara que aunque tenga todas esas habilidades, no es más que un mero aprendiz, por lo que espera que le siga mostrando el camino como la eminencia en medicina que es.
3 meses después de que trató a la emperatriz, Pharma comienza a intercambiar conocimiento e información con Bruno. Su padre le comenta que la Universidad de Nova Loud exige que la fórmula de la medicina para la peste blanca se haga pública. Pharma menciona que por ahora es algo que él nada más puede hacer, pero Bruno le dice que era algo que ya sabía, por lo que inventó una excusa. Pharma le explica que la medicina se puede crear sin usar artes divinas, pero publicará cómo se realiza en un futuro cercano. Esto sorprende a Bruno, pues no esperaba que cualquiera pudiera hacerlo, y Pharma le menciona que es bueno compartir conocimientos, pues así podrán avanzar rápidamente en las investigaciones. Su padre le aclara que no todo el mundo lo entenderá, pues desde un punto de vista farmacéutico sus conocimientos y creencias son una herejía. Es por eso que tiene claro que más de uno intentará hacerle daño, pero esa gente no provendrá de círculos de farmacéuticos. Cambiando el tema, le menciona que se dice que alguien introdujo la peste blanca al palacio, lo que significa que una persona intentó quitarle la vida a su majestad. Pharma le comenta que no estaría seguro de eso, pues aunque se infectara, solo habría un 10% de probabilidad de que se enfermara. Esto sorprende mucho a Bruno, por lo que pregunta si eso también se lo dijo Panacteos. Pharma se da cuenta de que habló de más, así que evita responder directamente y le dice que ya es la hora de la visita a la emperatriz. Cuando llega al palacio se encuentra con Noah, uno de los sirvientes de la emperatriz. Este le pide a Pharma que hablen antes de que entre, y al estar a solas le cuenta que al parecer Elizabeth está pensando cómo compensarlo por lo que hizo. Es por eso que le gustaría saber si tiene ideada alguna solicitud como dinero, tierras o estatus. Pharma le responde que no tenía pensado nada de eso, pero que en el futuro le gustaría abrir una farmacia. Sin embargo, quiere que sea algo diferente, donde pueda promover medicamentos asequibles para la gente, ya sean nobles o plebeyos. Luego de esto, Pharma va a ver a Elizabeth y después de evaluarla le menciona que al parecer la medicina está surtiendo efecto. Ella le pide que no sea tan modesto, ya que tiene claro que está funcionando porque cada día se siente mejor. Él le dice que de momento sí, pero debe tener claro que en el campo de la medicina nunca se sabe qué puede pasar mañana. Esta le menciona que después de rendirse ante la enfermedad, no sabe si podrá ocupar el trono tan fácilmente. Pharma le deja claro que así como su hijo la necesitaba cuando estuvo enferma, de igual manera todo el imperio pensaba lo mismo, y mientras esa gente existe siempre la necesitarán. Elizabeth le agradece por alentarla y menciona que sus palabras son medicinas para el alma. Antes de irse le recuerda que los humanos están encaminados a la muerte, y como ella ya lo experimentó una vez, tiene por seguro que vivirá esa segunda vida mejor que la primera. Esto lo sabe porque pasó por lo mismo y ha decidido vivir su segunda vida dando lo mejor de sí. Varios meses más tarde, Elizabeth se reúne con Bruno y este la felicita por su recuperación completa. Ella le agradece y le comenta que lo mandó a llamar para hablar sobre su hijo. Al siguiente día, Pharma acompaña a Bruno a una celebración en el palacio donde la emperatriz le da un ascenso públicamente por ayudar a curarla y por instruir a la siguiente generación. Pero para sorpresa de todos, también manda a llamar a Pharma, algo que lo deja completamente confundido. Cuando este se acerca, ella le concede el ascenso de aprendiz a farmacéutico real. Él se queda sin palabras, pero cuando reacciona acepta el cargo y luego recibe su emblema como farmacéutico real. Elizabeth le comenta que eso no es todo, pues además le concederá un permiso especial para abrir una farmacia en la capital. Días más tarde, Pharma recibe la visita de unos trabajadores que envió la emperatriz, y estos le notifican que deben comenzar la construcción de la farmacia lo antes posible. Sin embargo, aunque ya tienen el terreno listo, necesitan que les dé los planos de la farmacia. Pharma no tiene idea de qué hacer, pero en ese momento llega Ellen y le comenta que su padre le pidió que lo ayudara a abrir la farmacia. Pharma les explica que primero quisiera ver otras farmacias para tener una idea de lo que quiere. Sin embargo, uno de los constructores le dice que eso es imposible, ya que si no comienzan a construir de inmediato serán castigados. Al ver que aún tiene dudas, Ellen le pide que haga un plano y que si no le gusta lo vuelva a hacer. Ante esta petición, Pharma comienza a dibujar la farmacia que siempre soñó, y esto impresiona a todos. Horas más tarde comienzan con la construcción y uno de los trabajadores le pregunta a Pharma cómo la llamará. Él le pregunta si eso también le debe decir de una vez, y este le responde que eso influirá en la construcción. Pharma sabe que Farmacia de Medicis sería un buen nombre, pero no le gustaría alardear del apellido familiar. En ese momento piensa en voz alta y recuerda que siempre soñó con tener una farmacia, pero nunca pensó que sería una farmacia de otro mundo. El trabajador escucha esto y lo toma como una orden, por lo que le pide al rotulador que escriba ese nombre.
Cuando al fin está terminada la farmacia, Ellen va para ver cómo va todo y le comenta que le gusta el nombre Farmacia de Otro Mundo, mientras que él intenta aclarar que eso se debe a un error de comunicación con uno de los constructores. Ella le menciona que es un nombre diferente y que va a destacar, pero él le dice que eso es lo que menos quiere. Esta le pide que se tranquilice, puesto que el nombre es lo de menos, ya que de igual manera no evitará enfrentamientos con el gremio de farmacéuticos. Esto se debe a que el hijo de un archiduque sea el dueño de una farmacia ya es algo inaudito. En ese momento aparece un señor asombrado por la fachada y les pregunta si trabajan en ese lugar, pues le gustaría hablar con el propietario. Pharma le responde que es el propietario y el señor se presenta como Verón, el cual pertenece al gremio de farmacéuticos. Inmediatamente le pregunta qué medicina piensa vender, pues supone que con la edad que tiene únicamente serán caramelos. Pharma no se deja intimidar y le responde que tiene razón, pues contará con dosis similares a los caramelos como las pastillas. Esto hace reír a Verón, quien afirma que al menos ha estudiado algo para saber sobre dosis. Pharma le pregunta si debe entrar al gremio para poder comercializar y Verón le responde que sí, pero no dejan entrar a aristócratas al gremio, pues son farmacéuticos humildes. Aunque si tiene tantas ganas de entrar, podrían hacer una excepción y hacerle ese gran favor. Pharma contesta que aunque agradece su oferta, prefiere hacer las cosas a su modo. Verón ya suponía esto, por lo que comenta que de seguro los precios de sus productos serán elevados. Él aclara que no será así, pues piensa ofrecer productos de calidad a precios bajos. Esto molesta mucho a Verón y le recuerda que su concepto de precios bajos no es igual al de las demás personas. En ese momento, Ellen interviene y le pide que se tranquilice, pues debería darle pena tratar a un niño así. Luego le pide que le diga si tiene intenciones de destruir la tienda, pues si es así, se encargará de él en un instante. Esto asusta tanto a Verón que dice que solo estaba ahí para presentarse, y después se va rápidamente. Más tarde, Pharma se reúne con Ellen y Loud dentro de la farmacia, donde comenta que aunque tiene la gran parte cubierta, no tiene a alguien que maneje las finanzas. Loud se ofrece para cubrir ese cargo, pero él tiene claro que necesitan a alguien más. Al verla tan ilusionada con trabajar, le ofrece que se encargue de los recados y de otras tareas más sencillas, algo que ella acepta inmediatamente. Mientras Loud celebra, Pharma le comenta a Ellen que necesita encontrar a alguien que se encargue de las finanzas y de los documentos oficiales. Días más tarde, Pharma llega a casa y se sorprende al ver que Blanche está llorando junto a varias empleadas. Cuando pregunta qué está pasando, Cedric, el tesorero de la familia, le agradece por todo y le comenta que a partir de hoy está jubilado de su trabajo. Pharma no puede creer lo que está escuchando, pero Cedric le responde que al parecer su padre quiere que sus rodillas descansen en el campo. En ese momento, Pharma tiene una idea y por eso corre para ir a hablar con su padre. Al llegar le pregunta si puede contratar a Cedric para que maneje las finanzas de su farmacia, a lo que este responde que no tiene ningún problema con eso. Además, le pide a otro de sus empleados que traiga un regalo que tiene para él, y estos traen un baúl. Le aclara que ese es un regalo de su padre y quiere que lo use en la farmacia, pues sabe que comenzar un proyecto nuevo cuesta mucho dinero. Cuando Pharma abre el baúl, se sorprende al ver una gran cantidad de monedas de oro y su primera reacción es decir que no puede aceptarlo. Sin embargo, este le aclara que será un capítulo nuevo en la vida de su hijo, y quiere que le permita obsequiarle algo propio de un padre. También le cuenta que Cedric es un hombre honesto y leal, por lo que sabe que si le confía las finanzas no tendrá ningún problema. Un mes después de que inaugura la farmacia, Pharma se reúne con Ellen y Cedric para contarles que las cosas no están yendo como esperaba. Ella le responde que es normal, ya que los comienzos son difíciles y además las personas están acostumbradas a ir a farmacias tradicionales. Después de un rato, Lot llega y les cuenta que realizó algunas encuestas en la ciudad para saber qué piensan de la farmacia. Esto sorprende a todos y ella les dice que como suele hablar mucho con la gente se le hizo fácil. Luego les informa que las respuestas más repetidas son que el sello imperial en la fachada les da miedo. La siguiente es que no saben cómo tratar a un noble y tienen miedo de hacerlo mal, pues eso podría significar un castigo. Ante esta información, Pharma tiene claro que debe hacer algunas reformas para poder atraer más al público. Horas más tarde reciben la visita de Jean, un anciano que va comúnmente a la farmacia para comprar caramelos de marinero. Esto alegra a las chicas, puesto que Jean es el primer cliente frecuente de la farmacia. Pharma le pregunta si suele
que estar mucho en alta mar, pues los caramelos tienen mucha vitamina C, la cual es esencial para que los marineros eviten el escorbuto. Jin se pone nervioso con esta pregunta, por lo que menciona que lo están esperando y se va rápidamente. Cuando Pharma sale de la tienda, ve a Jin hablando con un grupo de hombres y esto le parece extraño. En ese momento aparecen los padres de Pharma, quienes van disfrazados para hacerse pasar por clientes. Sin embargo, esto no funciona ya que logra reconocerlos fácilmente y al entrar a la farmacia les dice que podrían haberle avisado que irían de visita. Beatriz le comenta que ellos solo querían ver cómo le iba en la tienda sin molestar, pero los descubrió muy rápido. Debido a esto, Pharma se ofrece a enseñarles la farmacia y les muestra que tiene varios pisos, los cuales están enfocados en la tienda, atención, descanso e investigación. Bruno le pregunta cómo le va con los clientes, pues sabe que los nobles y los mercaderes van de vez en cuando, pero no sabe si la gente de la ciudad también va. Pharma le responde que su mayor reto es atraer a la gente común y corriente. Su madre le propone que venda cosméticos a los nobles, puesto que si los nobles lo popularizan y si son asequibles, la gente los comenzará a usar. En ese momento, Pharma recuerda que en su otra vida participó en un proyecto con una compañía de cosméticos, en la cual evaluó y probó sus productos. Por esa razón le dice que es una buena idea y le pregunta con qué productos sugiere comenzar. Ella le aconseja enfocarse en los productos para la piel, pues es algo que dura y que huele bien. Bruno los interrumpe y le pide que si vende cosméticos debe prometer no hacer polvos blancos, pues estos causan daño para la salud de quien los usa. Esto deja impresionado a Pharma, pues su padre pudo notar que este tipo de productos es nocivo para la salud, ya que están hechos a base de plomo y cloruro de mercurio. Bruno también le cuenta que últimamente muchas mujeres recurren al sangrado, puesto que eso les da un tono de piel pálida. En ese instante son interrumpidos por un hombre el cual busca al farmacéutico, pues su señora se desmayó y quiere que lo ayude. Pharma se despide de su padre y se va rápidamente para ayudar a este hombre. Al llegar comienza a evaluar a la mujer y se da cuenta de que tiene la piel muy pálida. Sin embargo, cuando la analiza con su ojo clínico nota que tiene varios cortes en su brazo, y aunque en un principio supone que se lastimó a sí misma, tiene claro que no es así, ya que tiene cortes en lugares muy precisos. Al saber la causa, le aclara que no tiene ninguna enfermedad y que lo que siente se debe a la sangría que se realizó. La mujer se presenta como Chloe Chatillon y le responde que eso es imposible, pues se la realizó un médico especializado. Él le comenta que las incisiones constantes hicieron que las heridas se infectaran y ese es el motivo de su malestar. Luego de esto, ambos van a la farmacia y ahí ella le cuenta que alguien que quería la rechazó, pues dijo que le gustaban las chicas con piel pálida. Desde entonces comenzó a usar la sangría para tener una piel pálida y llamar la atención de los hombres. Lot le pregunta a Cedric quién es esa chica y este le responde que es la hija del marqués Chatillon, el cual es un gran emprendedor. Antes de que se vaya, Pharma le entrega un jarabe para la anemia y un medicamento para la infección. Además de esto, le recomienda que deje de usar polvo blanco, ya que ese maquillaje le acortará la vida. Entre lágrimas, ella le responde que no puede hacerlo, ya que lo necesita para que el hombre que ama la desee. Lot le pregunta si no pueden hacer nada para ayudarla y después de pensarlo un momento, Pharma le pide a Chloe que vuelva en una semana, pues piensa preparar algunos cosméticos. Después de esto pasa los siguientes días creando una base y otros maquillajes saludables para Chloe. Al terminar la base lo prueba en sí mismo y se la muestra a los demás, por lo que no pueden dejar de burlarse, pero Ellen recuerda que Bruno dijo que el maquillaje blanco era malo. Pharma le aclara que este que creó no es así, que en realidad está hecho de materiales seguros para la piel. Ellen le dice que deberían prohibirse los otros cosméticos y él le dice que se lo contará a su majestad cuando la vea. Al terminar la semana, Chloe va a ver los cosméticos que le preparó y él le cuenta que hizo un hidratante, un limpiador, una crema y unos polvos que sí son saludables. Cuando la usa, Chloe queda completamente sorprendida por el resultado y le menciona que con eso no tendrá que recurrir nuevamente a la sangría. Esa tarde Lot sale a la calle para dar muestras de los maquillajes a las mujeres y esto atrae la atención del público femenino. Los siguientes días, estos comienzan a recibir muchas visitas por sus maquillajes y eso agota el stock rápidamente. Gracias a esto también impulsa poco a poco la parte de la farmacia, ya que todos comienzan a ver los precios accesibles y el buen trato que reciben. Una tarde, Chloe llega para comprar cosméticos, pero para su sorpresa estos ya se acabaron. Pharma se disculpa y le explica que no se dan abasto con tanta demanda y además de que con tantos clientes no tiene suficientes trabajadores para atenderlos. En ese momento, ella le propone abrir una franquicia solo para cosméticos, la cual está dispuesta a financiar, mientras que él siga siendo el dueño. Cedric se acerca a Pharma y le comenta que con la familia Chatillon
posición como socia no tiene que preocuparse, por lo que si acepta puede encargarse del papeleo. Ante el apoyo de Cedric, este acepta el trato y ambos comienzan una sociedad. Cuando terminan de construir la franquicia, Pharma va a la tienda y se sorprende al ver lo que hizo Chloe. Ella le cuenta que, como lo pidió, contrató a un grupo de mujeres con altos conocimientos médicos y experiencia laboral. Esa tarde, Pharma se reúne con los chicos en la farmacia y Lot les dice que realizó una nueva encuesta. En esta los resultados son muy favorables y entre las respuestas más repetidas está que la medicina es económica y efectiva. Pharma le da las gracias a los chicos, pues todo eso fue gracias al trabajo en conjunto de todos. Días más tarde, Pharma le lleva una muestra de cosméticos a Elizabeth y ella le pide que de ahora en adelante le lleve los productos nuevos primero. Pharma acepta y le agradece por el decreto de emergencia para prohibir los cosméticos nocivos. Elizabeth le responde que lo hizo con gusto, pues esos productos acortaban la vida de las personas. Sin embargo, le dijeron que los negocios que las vendían están al borde de la quiebra y no le gustaría que tenga el monopolio de la industria. Ante esto, Pharma le aclara que no tiene problema en enseñarles las técnicas de fabricación. Esto le alegra, pero también le pide que suba los precios de la tienda, ya que si vende demasiado económico matará a la competencia. Días más tarde, Pharma acompaña a Bruno a visitar el territorio de Masserie, el cual le fue otorgado por su majestad como agradecimiento por curarla. Este lugar es un importante puerto comercial del país y es la puerta al imperio. Además de esto, la producción de hierbas medicinales es bastante emblemática. Mientras Bruno trabaja para intentar llevar los asuntos políticos de Masserie, Pharma aprovecha para ir a la playa junto a Ellen, Lot y Blanche. A pesar de las advertencias de Bruno sobre que no deben entrar al agua, Blanche y Lot insisten tanto que Pharma termina accediendo. Ellen también se anima a darse un baño, pero él prefiere quedarse vigilándolas desde la sombra. Al ver a las chicas jugar, no puede evitar recordar a su pequeña hermana, la cual falleció en su vida pasada, pues iban a la playa todos los días. De pronto escucha los gritos de Lot, y cuando va hacia la playa nota que una gran ola arrastró a Blanche a la corriente. Inmediatamente se lanza al agua e intenta rescatarla, pero la corriente es tan fuerte que ella se aleja cada vez más y más. Cuando Pharma deja de verla, supone que se fue a la profundidad y se sumerge para intentar atraparla. Al verla sumergirse más, no puede dejar de pensar que también va a perder a su hermana en ese mundo. En ese momento libera su poder y elimina el agua de un área bastante grande para salvarla. Esto lo deja completamente sorprendido, puesto que no lo hizo de manera voluntaria. Ellen, quien también nadaba cerca de ellos para ayudarlos, queda asombrada ante esto, pues ve un gran área circular sin agua. Cuando logra salir del mar, Pharma analiza a su hermana para corroborar que se encuentra bien y que no tenga secuelas. Por suerte, ella no tragó mucha agua y por eso solo intenta calmarla mientras que llora por el miedo. Ellen le pregunta qué clase de poder acaba de usar y él le responde que no lo sabe, pero supone que pudo tratarse de algún tipo de arte divina negativa. Esta le explica que las artes negativas sirven para disminuir algo, pero no existe un poder que limite una sustancia de toda una zona. Pharma se sorprende por lo que dice y al ver a Lot puede notar que está completamente asustada. Esto lo hace sentir mal, pero Ellen le comenta que hizo algo increíble, ya que ella no pudo hacer nada, y él terminó salvando a su hermana. Esa noche, Pharma está en su habitación intentando evaluar todo lo que pasó. Se da cuenta de que aunque pensaba que había eliminado las moléculas de agua, la realidad es que eliminó el agua marina con todo lo que tenía disuelto, ya que no había sal en el fondo marino. Es por eso que si tan solo hubiera cometido un error, también hubiera afectado a Blanche y Ellen. Al verlo tan angustiado, Lot le pregunta si le pasa algo, pero él solo se disculpa por lo que pasó en la playa y le promete no volverlo a hacer. Ella le pregunta a qué se refiere y este le explica que no quiere que le tenga miedo, pues parecía asustada cuando vio su arte divina. Lot le aclara que eso no es cierto y que solo estaba impresionada, pues piensa que es todo un héroe al adentrarse en el mar sin dudarlo. Luego de unos días vemos que unos sacerdotes reciben la noticia de que un niño sin sombra eliminó el agua del mar sin una varita. Ante esta noticia deciden enviar esta información a las diócesis de Saint-Fleuve, pues deben encontrar al chico sin sombra para eliminarlo. Cuando Pharma y los chicos vuelven a abrir la farmacia después de llegar de viaje, reciben una gran cantidad de clientes. Esto sorprende a todos, pues al parecer tienen más clientes de lo que tenían antes de irse de viaje. Ellen les dice que muchos de ellos son nuevos, y todo eso se debe a que las medicinas son muy buenas. En ese momento, Pharma ve a dos hombres con túnicas y se acerca para preguntarles si necesitan algo, pero estos se van sin decir una palabra. Después de un rato, este va a comer con las chicas y les comenta que los hombres con túnicas blancas le parecieron muy sospechosos.
Ellen menciona que pensó lo mismo, ya que si hubieran necesitado ayuda podían haberle preguntado, pero solo estaban interesados en él, además de que esa ropa no pertenece a ningún gremio de la ciudad y por las túnicas, solo podría suponer que eran sacerdotes. Al siguiente día, los guardias de la farmacia están haciendo relevo, cuando un carruaje descarriado se estrella directamente con la farmacia. Ante esto, los guardias van a informar a Bruno y a Pharma, por lo que este último decide ir a ver cómo quedó el edificio. Antes de salir, su padre le pregunta si sabe quién pudo ser, puesto que eso es una declaración de guerra contra la familia. Pharma le responde que si se precipita podría equivocarse y por eso quiere que le dé tiempo para investigar. Al llegar a la farmacia, Cedric le cuenta que se estrelló un carruaje lleno de sedimentos y aunque ya lo retiraron, la tienda aún sigue llena de fango. Jean aparece en ese momento y menciona que se enteró de lo que pasó, por lo que supuso que necesitaría ayuda. Es por eso que fue junto a sus muchachos para ayudarlo y así como ellos, también otros habitantes se ofrecen a limpiar, algo que sorprende a Pharma pues no se imaginó que las personas le tuvieran tanto aprecio. En ese instante, una chica aparece pidiendo ayuda y les cuenta que su padre se desmayó por el calor. Sin dudarlo, Pharma decide acompañarla y esta lo guía hasta una colina lejos de la ciudad. Al llegar, él le pregunta a la chica dónde está su padre, pero al voltear se da cuenta de que ha desaparecido. Acto seguido, varios sacerdotes aparecen a su lado en caballo, y uno de ellos lo acusa de ser el chico que eliminó el mar en Marseille. Ante el silencio de Pharma, este le aclara que ellos son los inquisidores del Sacro Reino. Inmediatamente recuerda las cosas que le contó Ellen sobre los sacerdotes, los cuales pertenecen al templo, el mayor grupo religioso del mundo. También determinan las deidades guardianas de los recién nacidos, otorgan el uso de artes divinas y el estatus aristocrático. Además, dentro del templo destaca una organización llamada la Inquisición, los cuales eliminan herejes y espíritus malignos. De pronto, uno de los sacerdotes se presenta ante Pharma como Salomón, el inquisidor del gran templo. Él le comenta que debe ser muy valiente al abrir una farmacia y deambular por el sol, sabiendo que al ser un espíritu maligno puede llamar la atención. Pharma le aclara que no es un espíritu maligno y que solo es un humano normal. Salomón le dice que no le cree nada y le pide que retroceda 10 pasos mientras levanta las manos. Al no querer empeorar las cosas, Pharma accede a su solicitud y retrocede poco a poco. Cuando llega al punto que quería, Salomón usa un hechizo para apresarlo. Sin embargo, este hechizo comienza a fallar de una manera extraña y es destruido ante los ojos de los sacerdotes. Esto hace que ellos cabalguen a su alrededor mientras que usan sus artes divinas para atacarlo. Para sorpresa de todos, Pharma logra contrarrestar cada uno de sus ataques, por lo que Salomón ordena a todos que lo eliminen. Todos los sacerdotes atacan al mismo tiempo, pero él logra cubrirse al usar un gran escudo de hielo. Luego Pharma les recuerda que no quería recurrir a la violencia, pero si siguen atacando se verá obligado a responder. De pronto libera una gran onda de poder, la cual hace que Salomón se caiga de su caballo. Los demás sacerdotes intentan ayudarlo, y en ese momento ven que Pharma ha creado un pedazo de hielo gigante. Pharma les pide que se detengan y les explica que no llegó a ese mundo para luchar, pues prefiere usar sus poderes para curar a las personas. Cuando Salomón ve los brazos de Pharma, se percata de que tiene la marca de Panacteos, lo que hace que no tenga duda de que se trata de esa deidad. Inmediatamente todos se arrodillan frente a él y Salomón se disculpa por lo que ha hecho. Luego menciona que al parecer ya recibió un castigo divino, pues al caer del caballo se lastimó la pierna. Por esa razón quiere quitarse la vida para expiar sus pecados y que si no lo hace, la herida lo llevará a la muerte tarde o temprano. De pronto saca una daga rápidamente para acabar con su vida, pero Pharma logra detenerlo y destruye la daga justo a tiempo. Nuevamente les recuerda que no quiere violencia y que lo único que desea es que dejen su farmacia tranquila. En ese momento usa su visión clínica para analizar a Salomón. Gracias a eso se da cuenta de que tiene la pierna rota. Cuando busca un diagnóstico, confirma que va a necesitar una operación para salvarlo. Esto lo deja con serias dudas, puesto que no sabe si algún médico de esa época pueda realizar esa hazaña. Sin otra opción, Pharma decide tratarlo él mismo y le pide a los demás sacerdotes que lo ayuden. Salomón le pregunta por qué no los castiga y él le responde que no deben preocuparse por eso, ya que lo único que debe importar es su herida. Luego se encierra con Salomón en una tienda donde crea los medicamentos e implementos necesarios para la operación. Para comenzar, aplica una poderosa anestesia para poder trabajar sin que sufra de dolor. Al terminar la operación, Pharma le pide a los sacerdotes que lleven a Salomón de vuelta al templo para que mejore. Además, les menciona que cuando pueda irá a visitarlo para ver cómo evoluciona.
Varios meses más tarde, Salomón va a la farmacia para visitar a Pharma y esto sorprende a Ellen, puesto que es el nuevo sacerdote principal. Pharma se alegra de que se encuentre mejor y Salomón le recuerda que eso se debe a su ayuda. Pharma lo felicita por su ascenso y Salomón le explica que pasó por muchas cosas para conseguir ese puesto y que de esa manera podrá ayudarlo. Esto se debe a que cuando aceptó su puesto, envió un informe al Gran Templo, donde dice que no hay pruebas de herejes en Saint-Fleuve. Además de eso, también escribió que no existió ningún chico sin sombra y evitará cualquier informe parecido a futuro. De pronto le pide a Pharma que hablen a solas, pues quiere entregarle una compensación por lo que pasó el día que se conocieron. Por eso quiere entregarle una varita digna de su talla, y al mostrarla le explica que es uno de los tesoros de la deidad, la cual se llama la Panacrapto. Esta tiene los 4 atributos y además está hecha para luchar, diagnosticar y curar con artes divinas. Pharma le pregunta si está seguro de que quiere que use algo tan valioso y Salomón le responde que sí, pues cree que la varita también se lo agradecerá. Cuando Pharma la toma entre sus manos, la varita comienza a emitir una luz incandescente y Salomón le dice que la Panacrapto lo ha reconocido. Esto deja completamente asombrada a Ellen y Pharma le pregunta si la quiere sostener. Sin embargo, cuando intenta tomarla, la varita cae al suelo después de traspasar sus manos. Ellen le pregunta a Salomón qué pasó y este le explica que la Panacrapto no pertenece a ese mundo, por lo que solo los dioses pueden portarla. Algo que deja más que claro que Pharma es un dios, pero este les pide que no lo traten de esa manera. Cuando Pharma toma nuevamente la varita, le pregunta a Salomón si puede volar y este le responde que la leyenda dice que sí. De pronto Pharma se posa sobre ella y comienza a flotar en el aire, lo que deja asombrados a todos. Al finalizar la visita, Salomón le menciona que el templo no lo va a molestar más. Antes de irse, también le entrega un talismán y le explica que lo ayudará a ocultar su poder divino, por lo que podrá salir sin preocuparse de que no vean su sombra. Esto llena de alegría a Pharma y Salomón se sorprende, pues parece más contento por eso que por la varita. Pharma aprovecha esto para pasear por la ciudad junto a Lot y Blanche, puesto que ahora no debe preocuparse por la sombra. Mientras camina, escucha como una señora cuestiona al dueño de una farmacia local por no tener a la venta productos de la farmacia de otro mundo. El farmacéutico le explica que es imposible que venda esos productos debido al gremio. En ese momento aparece otro hombre y menciona que los productos son buenos, pero como el dueño es hijo del farmacéutico real, no sabe si solo sea un juego para mejorar su reputación. Esto le da la idea a Pharma de crear otro gremio, pues de esta manera los plebeyos podían vender sus productos. Al volver a la tienda le cuenta esto a Ellen y ella le explica que según las reglas solo necesita 2 tiendas para crear un gremio. Ante esta noticia le pide a Cedric que comience con el papeleo lo antes posible. Al siguiente día vemos que Verón se reúne con el gremio de farmacéuticos, pues sigue indignado por el éxito de la farmacéutica de otro mundo. Uno de los integrantes le comenta que vende medicamentos tan económicos que hasta un pobre puede comprarlos. Otro menciona que cuando le pasó lo del carruaje a la farmacia, el daño fue reparado muy rápido. Entre los comentarios de otros integrantes hacen ver que Verón fue el culpable del accidente del carruaje. De pronto Verón les dice que esa farmacia es la fuente de sus problemas y deben hacer lo que sea para eliminarla. Por esa razón, desde ahora quiere prohibir que los miembros del gremio se relacionen con esa farmacia, pero si por alguna razón alguien no lo cumple, además de ser expulsado del gremio, también se le revocará la licencia de su negocio. En otra escena vemos a un hombre muy angustiado con su hija sobre su espalda mientras toca la puerta del doctor de la ciudad. En ese momento, Pharma va caminando por la calle junto a Lot y al verlo tocar tan insistentemente le menciona que la clínica está cerrada hasta la semana que viene. Al ver a su hija le pregunta si está enferma, pero como este no le responde se presenta como el farmacéutico de la farmacia de otro mundo y se ofrece para ayudarlo. El hombre le responde que no es necesario, pero al ver a su hija tan mal cambia de opinión y acepta su ayuda. Lot se adelanta para ir a organizar las cosas y Pharma le pide al hombre que lo acompañe. Estos entran por la puerta trasera de la farmacia y el hombre supone que hace entrar a las personas de su estatus por esa entrada. Al estar en el consultorio, Pharma le ofrece una mascarilla y cuando el hombre le pregunta para qué sirve, él le explica que evita que se propaguen infecciones. Por esa misma razón hizo que entraran por la puerta trasera, pues así no podrían contagiar a otras personas. En ese momento el hombre se da cuenta de que estaba equivocado y que este solo cuidaba a las demás personas. Luego de esto, Pharma le hace un cuestionario al hombre sobre su hija antes de evaluarla y le explica que necesita saber eso para darle una dosis con exactitud. El hombre se sorprende al notar lo de
dedicado que es y el tiempo que se toma para dar una evaluación de su paciente. Al terminar la evaluación, Pharma le explica que su hija solo tiene un resfriado bastante fuerte. El hombre se asombra por esto y le pregunta si está seguro de que solo es un resfriado, pues tuvo fiebre, convulsiones y hasta expulsó espuma por su boca. Este le aclara que todo se debe a un resfriado grave, el cual tiene por nombre gripe. El hombre le pregunta qué es eso y Pharma le responde que se trata de un virus, por lo que le recetará una medicina llamada Zanamivir. Además le explica que la niña debe inhalarla, puesto que esa medicina no se absorbe cuando se traga. En cambio, al inhalarla llega mucho más rápido al sistema respiratorio, que es donde se multiplican los patógenos. Esta noche el hombre se retira junto a su hija para volver a su casa y se sorprende al ver lo rápido que funciona la medicina. Antes de irse, Pharma le entrega una bolsa de medicinas para 5 días y le dice que si su hija empeora en la noche no dude en volver. En ese momento el hombre aprovecha para preguntarle cuánto cuesta todo, pues no tiene casi dinero. Pharma le responde que no debe preocuparse por eso, ya que no cuesta más que una pieza de pan. El hombre se asombra por eso y le dice que es demasiado económico, pero Pharma le responde que colocó ese precio para facilitar el tratamiento de los niños. Mientras va de camino a su casa, el hombre se da cuenta de lo buena que es la farmacia y entiende el motivo por el cual el gremio no puede competir. Al llegar a casa deja a su hija dormida y al encontrarse con su esposa le cuenta que fue a la farmacia de otro mundo. Ella le recuerda que eso va en contra del gremio, pero él le dice que no tuvo elección, ya que si no la llevaba no sabía si hubiera sobrevivido. Además le cuenta que es un lugar increíble donde su dueño sabe mucho y se preocupa por sus pacientes. Esto le hizo entender que aunque creía que tenía mucha experiencia y confianza, la verdad es que no puede compararse con Pharma. Por esa razón le gustaría agregar un poco del conocimiento de esa farmacia a la suya, pero sabe que eso sería destruir su carrera profesional y su trabajo. Al siguiente día, Verón convoca otra reunión del gremio para ver los resultados de las rebajas que colocaron, pero se decepciona al saber que no ha cambiado nada. Algunos mencionan que al parecer la farmacia de otro mundo abrirá otra tienda más, y además es apoyado por la emperatriz. En ese momento, Verón se dirige al mismo hombre que asistió con su hija a la farmacia de otro mundo, a quien llama Pierre, y le pide su opinión al ser dueño de una farmacia. Pierre se arma de valor y decide sincerarse. Les cuenta que fue a esa farmacia ya que su hija tenía una fiebre muy fuerte y no sabía cómo ayudarla. En cambio, Pharma, el dueño de la farmacia de otro mundo, la examinó y pudo bajar su fiebre rápidamente. También les cuenta que cualquier persona que lo visita, ya sea noble, plebeyo, rico o pobre, recibe el tratamiento y la medicina adecuada. Verón le responde que se está dejando engañar por la novedad y la curiosidad. Pierre les explica que no deben eliminarlo de la comunidad, sino que lo mejor sería aprender de él. Verón le reclama por decir tal tontería, pero Pierre les pide a todos que comparen sus métodos, ya que ellos solo venden hierbas que no saben cómo funcionan. Cansado de escucharlo, Verón le pide que haga silencio y le dice que si tanto critica sus métodos, entonces no debe pertenecer al gremio. Esa tarde, Pharma va caminando junto a Lot por la ciudad y se encuentra a Pierre frente a una farmacia que está completamente destrozada y le pregunta qué fue lo que sucedió. Pierre le explica que cuando le contó lo que vio en su farmacia, a los del gremio decidieron expulsarlo y quitarle su mercancía junto a su licencia. Pharma se disculpa con él por colocarlo en esa posición, pero Pierre le dice que no debe disculparse. Además le aclara que se impresionó por lo que vio en su farmacia y esperaba que el gremio cambiara de opinión sobre él. Sin embargo, esto no funcionó y como ahora no puede comerciar en el país, no tiene otra opción más que irse y comenzar desde cero en otro lugar. Pharma le pregunta si solo necesita estar en otro gremio para seguir comerciando. Pierre le responde que sí, pero es algo imposible al existir solo un gremio. En ese momento, Pharma le cuenta que su majestad aprobó la creación de otro gremio. Este será el gremio de dispensarios, el cual comercializará medicinas nuevas y le gustaría que lo ayudara. Tiempo después, vemos que Pierre termina de organizar todo en su nueva farmacia y se prepara para abrir por primera vez, aunque tiene ciertas dudas sobre si tendrá clientes. Al abrir ve una gran fila de personas esperando afuera de la tienda. Ante esto, Pierre no puede contener las ganas de llorar, pues gracias a eso podrá vender las mejores medicinas y ayudar a su familia.
Luego de unos días, Pharma se encuentra en casa comiendo junto a su familia cuando Bruno recibe una carta de parte de Pale. Al saber quién es el remitente, Beatriz les recuerda que Pale tiene planeado visitarlos pronto. Sin embargo, después de leer la carta, Bruno le comenta que él ha retrasado sus planes de visita por ahora y le pide a Pharma que se vean en su despacho en un rato. Cuando ambos se reúnen, Bruno le comenta a Pharma que el mes que viene es la feria de Saint-Fleuve en la capital y que gracias a ese evento asisten mercaderes de todo el mundo a la capital, razón por la cual deben tener cuidado. Pharma le pregunta a qué se refiere y su padre le explica que en la isla de Pante surgió un brote de una enfermedad extraña y gracias a la carta de Pale se enteró de que casi 1000 colonos perdieron la vida debido a eso. Sin embargo, un equipo de la Universidad de Novaloud extrajo algunas muestras, pero también murieron 2 de los investigadores. Pharma le menciona que eso indica que se trata de una enfermedad contagiosa y mortal. Bruno le dice que con la muerte de los colonos se acabó la epidemia, pero hay barcos cargados con mercancía que proviene de esa isla y podrían estar contaminados, además de que el único puerto por el que podrían acceder a la capital sería el de Marseille. Pharma le pregunta si podría ver a los afectados o las muestras que tomaron, pero este le responde que ambas cosas fueron incineradas con artes divinas. En otra escena nos muestran que Pale escribió en la carta que la enfermedad progresaba de forma anormal. Además de esto, el primer investigador le dio fiebre, vómitos y le salieron bultos en el cuello y la axila. Y tras eso, este cayó en coma y a tan solo 7 días de contagiarse falleció, pero en el segundo investigador la enfermedad avanzó mucho más rápido. Este presentó púrpura en el cuerpo, necrosis en manos y pies y por lo que se dice la piel también se le oscureció. Bruno le informa todo esto a Pharma y estos síntomas le traen un mal presentimiento. Bruno le cuenta que debido a la gravedad llevaron el microscopio que él creó para evaluar la enfermedad, por lo que puede que queden algunos dibujos de la investigación. Pharma le pregunta si puede pedirle a Pale que envíe alguna copia y Bruno acepta esta petición. 2 semanas más tarde, Pharma se reúne con Ellen en la farmacia y le cuenta lo que está pasando. En ese momento, aparece Loud y le comenta que Pale le envió un recado. Cuando Pharma ve el dibujo del virus que envió, se da cuenta de que se trata de una enfermedad que también estaba en su mundo. Al verlo tan preocupado, las chicas le preguntan si sabe lo que es y este les responde que se trata de Yersinia pestis, o también conocida como la peste negra. Inmediatamente, Pharma comienza a idear un plan para contener la enfermedad y evitar que se extienda por la capital. Días más tarde le ordena a 2 aprendices ir a Marseille para reunirse con Adam, puesto que él tiene todos los detalles de los sitios de cuarentena. Antes de irse, Pharma les pide que tengan especial cuidado con el barco de Nether, y si la tripulación está infectada deben aislarlos a todos para comenzar el tratamiento. Después de esto, Pharma va junto a Ellen a la oficina de Bruno para contarle todo lo que sabe sobre el patógeno desconocido. Al llegar le cuenta que basado en toda la información que tiene y en el dibujo que le envió Pale, se trata de la peste negra. Esto no sorprende a Bruno y menciona que también pensaba en esa enfermedad, pues había leído sobre ella en algunos libros. Pharma le explica que la peste negra se transmite por las pulgas que transportan los roedores. Bruno le comenta que el cargamento de Pante llegará a la capital por mar y tierra, pero Pharma le dice que dio órdenes a Adam para crear puestos de aislamiento en el puerto. Su padre le aclara que si hubiera un brote en la capital sería la perdición del imperio, pues no tienen forma de luchar contra esa enfermedad. Pharma le explica que eso no es cierto, ya que pueden hacerlo gracias a una medicina nueva que creó. Este es un antibiótico fuerte y efectivo contra la bacteria que causa la peste, por lo que envió varios cargamentos a sus farmacias afiliadas. Sin embargo, lo primero que deben hacer es evitar cualquier infección y por eso todos se dirigen al palacio inmediatamente. Al llegar le cuentan todo esto a Elizabeth y ella acepta todas sus peticiones, por lo que ordena cerrar las puertas de la ciudad y reducir la entrada de mercaderes. Pharma solicita también un permiso para inspeccionar la mercancía de las puertas, ya que los farmacéuticos del gremio de dispensarios quieren ayudar. Días más tarde, Pharma y Ellen llegan a Marseille, donde ven como varios barcos están en el mar esperando ser inspeccionados para entrar al puerto. Rápidamente, Pharma va junto a ella para intentar terminar de inspeccionar cada barco y su tripulación antes de que comience la feria. Ambos se colocan un traje protector y se dirigen al puerto, donde los reciben los estudiantes que habían enviado antes, y les entregan los resultados de las inspecciones. También les explican que desinfectaron los barcos que pasaron la inspección con artes divinas, justo antes de que atracaran en el puerto.
Pharma le da las gracias por su trabajo e inmediatamente va junto a Ellen para inspeccionar el primer barco. Al subir al barco, Pharma se reúne con el médico para ver su informe a pesar de las quejas del capitán por el tiempo perdido. Cuando culmina la inspección, Pharma se reúne con el capitán para contarle que la tripulación y la mercancía están bien. Debido a eso, le entrega los papeles para que atraque en el puerto y le entrega unas recetas de medicina, puesto que algunos tripulantes sufren de escorbuto. Después de esto, Pharma y Ellen se dirigen al siguiente barco, pero los capitanes de diferentes navíos comienzan a discutir para ser el siguiente en ser inspeccionado. En ese momento aparece una flota de barcos cerca de ellos y comienza a disparar sus cañones en dirección al agua. Quien los lidera no es otro que Jean, quien es el capitán de la flota escarlata de Saint-Fleuve. Jean le deja claro a los capitanes de los navíos que deben hacerle caso a Pharma, puesto que es el farmacéutico real e hijo del gobernador de Marcière. Es por eso que él se encargará de tirar por la borda a cualquier persona que tenga un problema en la inspección. Gracias a esto, los demás capitanes aceptan esperar de manera tranquila las inspecciones. Pharma y Ellen se reúnen con Jean en su barco para agradecerle por lo que ha hecho. Jean les dice que no tiene que agradecerle y les pregunta cuánto tiempo cerrarán la farmacia, puesto que extraña ir. Uno de sus marinos le comenta que su capitán adora los caramelos marinos que vende en su tienda y también a toda la tripulación. Luego de un rato, Pharma y Ellen vuelven a tierra para ver cómo va todo. De pronto reciben la visita de Adam, quien les comenta que trae noticias urgentes. Les cuenta que muchas personas han perdido la vida en el pueblo de Estaque después de tener una fiebre alta. Según la información que obtuvo, al parecer un navío se cansó de esperar la inspección y entró ilegalmente al país a través de su puerto. Pharma le pregunta cómo está todo el pueblo y Adam le dice que en un principio se creía que solo era fiebre, pero se ha esparcido rápidamente tras la primera muerte. Al saber esto, Pharma les dice que debe ir lo antes posible, pero Ellen le pregunta si piensa ir solo a un pueblo posiblemente infectado. Pharma le recuerda que ya varias personas han perdido la vida, así que no pueden tardar en actuar. Antes de irse, Ellen le comenta que es el único que puede inspeccionar el puerto, pero este le aclara que ella también puede hacerlo y además es mucho mejor que él. Es por eso que le pide que se quede y supervise el proceso, mientras que él salva a las personas del pueblo. En ese momento, Pharma usa su varita para volar y de esa manera llegar al pueblo afectado lo antes posible. Al llegar al pueblo, Pharma se sorprende al ver una gran cantidad de personas preparándose para huir. Es por eso que se acerca a ellos y les pide que vuelvan al pueblo de inmediato. Como ven que solo es un niño, uno de los aldeanos le pide que se aparte, pues hay muchas personas muriendo en el pueblo. Pharma se da cuenta de que no hay manera de que le hagan caso, así que usa su poder para crear una cúpula de hielo que aísla completamente el pueblo del exterior. Luego les explica a los aldeanos que encerró el pueblo para contener la enfermedad y para que confíen en él se quita el traje. En ese momento Pharma les cuenta que es el farmacéutico real y que trae medicinas para salvarlos. Después de un rato, Pharma se reúne con los farmacéuticos del pueblo para explicarles su plan. Este les cuenta que deben dividir el pueblo en 3 zonas, de las cuales una será para los asintomáticos, otra para infectados y la última para gente sana. Ellos le preguntan cómo van a segregar a los infectados, pero Pharma les aclara que no les harán daño y que solo los separa para priorizar el tratamiento. Por otro lado, los marineros de Jean logran avistar el barco que estaban buscando, y este le pide que se acerquen un poco para intentar comunicarse con la tripulación. Cuando se acercan, uno de sus marineros ve desde la altura y les informa que al parecer el barco está lleno de cadáveres. Uno de los marineros le pregunta a Jean si envía un bote para registrar el barco, pero él le responde que no pueden hacerlo, ya que podrían contraer la enfermedad. Ante esta situación, Jean les aclara que la única opción viable es hundir el navío junto a su tripulación y mercancía. Sin dudarlo un segundo, este da la orden para que todos vayan a sus puestos y disparen los cañones para hundir el barco. Al dar la orden, estos comienzan a disparar hasta que el barco se hunde por completo. Por otro lado, después de culminar con el plan principal, Pharma se dirige al hospital del pueblo, el cual es el lugar que está más contaminado. Al entrar en el hospital, Pharma va a la habitación donde están los enfermos y ahí se encuentra con varios sacerdotes con máscaras al lado de algunos aldeanos enfermos. Uno de ellos le dice que ese lugar no es para niños y le pide que se vaya, pero otro de los sacerdotes lo reconoce. Este le explica que no es un chico cualquiera y que se trata del farmacéutico real. Luego se acerca a Pharma y le cuenta que él pertenece a la unidad del comandante Salomón.
Pharma lo recuerda y les dice que está ahí para tratar a los infectados. El sacerdote le comenta que no saben cuáles personas están infectadas y cuáles no. Pharma les explica que les darán medicinas a todos, por lo que les pide que se dividan y se preparen mientras examina a los que están en ese cuarto. Al usar su ojo clínico, confirma que hay 12 pacientes infectados, 2 que no lo están y 1 que ha fallecido. Ante esto, lo primero que ordena es liberar a los que no están infectados, pero les pide que estén un tiempo aislados y sigan las órdenes del farmacéutico del pueblo. Cuando algunos sacerdotes preguntan qué otra cosa pueden hacer, Pharma les pide que busquen a los tripulantes de la embarcación. Les explica que si llegan a conseguirlos deben tratarlos y quemar toda su mercancía. Por otro lado, Bruno manda a llamar a la profesora Lois, y al llegar le comenta que el motivo de su llamado es para hablar sobre su investigación. Lois le pregunta si es para quitarle el dinero de la investigación, pero Bruno le aclara que en realidad tiene una tarea muy importante para ella. Dicha tarea no puede ser realizada por nadie más y salvará el mundo en el futuro. Ella queda impresionada y le dice que debe estar equivocado, pero él le explica que quiere que encuentre cierto microorganismo y le extraiga una sustancia medicinal. Luego le entrega unas instrucciones que escribió Pharma para que ésta logre tener éxito al crear una medicina que curara la peste negra y muchas otras enfermedades. Cuando ella lo lee, le pregunta qué académico escribió unas instrucciones tan detalladas, pero Bruno le menciona que no puede revelarle esa información. Para sorpresa de ambos, cuando ella lee el nombre del microorganismo, se da cuenta que ha estado incubándolo durante años en su laboratorio. Ante esta noticia, Bruno le otorga un presupuesto especial para que desarrolle la medicina que necesitan. Al culminar con la examinación de todos los pacientes en el hospital, Pharma va a reunirse con los farmacéuticos del pueblo para contarles la situación. Les dice que hizo todo lo que pudo, pero en algunos casos ya era muy tarde, por lo que ahora la mayoría tomó la medicina y la mitad ya está estable. Esto sorprende a todos, pues pensaban que no iba a sobrevivir nadie, pero Pharma le deja claro que no pueden alejarse y que tiene que erradicar la enfermedad. Para esto todo el pueblo debe cooperar, por lo que deben permanecer dentro del domo al menos 2 semanas y exterminar tanto roedores como pulgas. Luego de esto, Pharma les desea suerte en el proceso y se va volando con su varita. Mientras va volando, ve algo de humo y decide acercarse para ver de qué se trata. Al llegar, Pharma ve a varios sacerdotes y unos hombres atados, por lo que pregunta a qué se debe eso. Uno de los sacerdotes le dice que los hombres atados son parte de la tripulación, los cuales fueron abandonados al estar muy enfermos. Pharma les pregunta cuántos son los que escaparon y cómo era la mercancía, pero estos se niegan a responder al ver que es un niño. Pharma les explica que ellos padecen de la peste negra y si le dicen lo que quiere saber, les dará la medicina para salvarse. Al saber esto, uno de ellos le dice que son 4 carruajes, 2 con artículos tejidos a mano, 1 con especias y 1 con animales. Cuando escucha esto, Pharma le pregunta a qué tipo de animales se refiere y este le responde que eran ardillas blancas provenientes de Pante. Inmediatamente, Pharma se da cuenta de que al ser roedores, solo significa que estos van a transmitir la plaga y les cuenta que esa isla es el origen de la infección. Por esa razón les pregunta cuántos iban a la capital, a lo que estos responden que son 14 trabajadores y 5 caballeros sagrados. Esto sorprende a Pharma y uno de los sacerdotes le explica que los caballeros sagrados se especializan en artes divinas y combate. Esta noticia causa más dudas en Pharma y piensa que la misión de estos caballeros será traer la epidemia al imperio. Luego ordena que le den la medicina a los infectados y se va rápidamente hacia la capital para informar todo lo sucedido. Por otro lado, Bruno le cuenta todo lo que está pasando a Elizabeth y ella ordena que se refuerce la seguridad en cada puerta. La mañana siguiente, Loud se encarga de entregar mascarillas a todas las personas que llegan, mientras que Pierre analiza las muestras de las personas. Sin embargo, en una de las muestras, Pierre logra ver una mancha que coincide con la descripción que Pharma le dio. Inmediatamente ordena que los pacientes sean aislados para tratarlos lo antes posible. De pronto, una de las puertas de la ciudad es atacada por una gran cantidad de hielo creada con artes divinas. Acto seguido, varios caballeros sagrados irrumpen en la ciudad tras descubrir la puerta. A pesar de esto, Pierre se arriesga a ir a la tienda donde se encuentran las medicinas para intentar evitar que sean destruidas. Uno de los caballeros lleva una jaula dentro de la ciudad y libera varias ardillas voladoras blancas, las cuales impulsa con su arte divina de viento. Cuando Pierre logra ver las ardillas, les pide a todos que las eliminen, pues estas pueden transmitir la enfermedad, y ordena que activen la alarma. En ese momento nos muestran que una persona con un aura oscura está justo encima de la iglesia de la ciudad viendo todo lo que pasa.
Minutos más tarde, una persona llega al palacio para informarle a su majestad que 5 caballeros de Nether invadieron la ciudad. Esto no sorprende a Elizabeth, pues supone que al ser tan pocos caballeros podrán derrotarlos fácilmente. Bruno le comenta que dada la implicación de Nether y lo del barco, creen que están intentando infectar la ciudad a propósito. Esto deja confundida a Elizabeth, quien no entiende por qué Nether, quienes son aliados del Imperio hace mucho, los ataca con solo 5 caballeros. Bruno le menciona que quien esté detrás del ataque conoce muy bien la peste negra, ya que para lanzar ese ataque debe saber mucho sobre la enfermedad. Al verlo tan pensativo, Elizabeth le pregunta si está pensando en alguien que maneje esa información. Él le responde que hace 3 años Nether contrató a cierto farmacéutico, el cual tenía ciertas características y tratamientos que coincidían con las de un ser abominable que conoce. Claude le pregunta si no se trata del hombre que echaron de la Universidad de Medicina de Nova Loud, a lo que Bruno responde que es el mismo. Les cuenta que era un farmacéutico brillante que creó varios tratamientos nuevos e iba en camino a ser un genio. Sin embargo, al mismo tiempo llevaba a cabo experimentos humanos que lo hacían un hombre sin escrúpulos ni moral. Debido a esto, los inquisidores lo apresaron, sellaron sus artes divinas y lo exiliaron. Antes de echarlo, investigaba el efecto de un veneno que pudiera saltar entre personas, lo más parecido a una epidemia. Elizabeth le pregunta cuál es el nombre de ese hombre y Bruno le responde que el nombre de esta persona es Camus de Sade. Justo cuando los guardias ya no pueden controlar a los caballeros, aparece Salomón, quien usa su arte divina para inmovilizarlos rápidamente. Acto seguido usa sus habilidades para despojarlos de sus poderes y evitar que vuelvan a usar sus artes divinas. Por otro lado, Loud se encuentra con Cedric en la ciudad y está bastante nerviosa por todo lo que está pasando. De pronto escuchan una explosión en una zona cercana y ella le dice que seguramente algunas personas necesitarán medicina, por lo que deberían ir a ayudar. Cedric le deja claro que no puede permitir que le ocurra nada y que lo mejor es que esperen en ese lugar. En ese momento, Loud ve hacia donde está saliendo el humo de la explosión y ve a Pharma volando por la zona. Pharma llega al campanario de la iglesia y usa su ojo clínico para ver cuántos infectados hay en la ciudad. Gracias a esto se da cuenta de que hay muchos infectados, pero también logra ver a las ardillas voladoras avanzando rápidamente por la ciudad. Inmediatamente emprende el vuelo nuevamente y ve a Bruno a lo lejos, por lo que se acerca rápidamente para hablar con él. Este se alegra de verlo y ambos se acercan a los caballos para saber qué está pasando. Uno de los soldados le pregunta a un caballero qué hacen, pues si la peste los destruye, Nether también caerá rápidamente. El caballero le responde que no sabe de qué peste está hablando y esto hace suponer que ellos fueron a ese lugar sin saber cuál era realmente su misión. El caballero le explica que ellos solo estaban siguiendo órdenes de un hombre que tiene a la población de rehén. Otro caballero les cuenta que ese hombre puede quitarle la vida a mucha gente en tan solo un instante, pues está poseído por un espíritu maligno. Bruno se acerca al caballero y le pregunta si tiene el cabello verde, una cicatriz en la mejilla y un solo ojo. Inmediatamente el caballero lo reconoce y le responde que es la misma persona que los envió. Pharma le pregunta si sabe quién está detrás de todo lo que está pasando y Bruno le responde que se trata de un farmacéutico hereje llamado Camus. Al estar los caballeros bajo custodia, la alarma se detiene y Lot se va corriendo a la farmacia, pues supone que Pharma está ahí. Cedric no alcanza a detenerla y por eso la sigue rápidamente para no dejarla sola. Volviendo con Pharma, nota una sensación extraña y al ver a lo lejos con su mirada clínica observa una sombra oscura en el techo de la farmacia. Cuando Bruno le pregunta qué le pasa, Pharma solo le responde que debe volver rápidamente a la farmacia. Aunque Bruno no entiende qué está pasando, recuerda todo lo que ha pasado y supone que Camus está en la ciudad, por lo que ordena que suenen la alarma nuevamente. Cuando Lot llega a la farmacia, ve las ventanas del tercer piso abiertas y supone que es Pharma quien se encuentra ahí. En ese momento llega Cedric y al escuchar que la alarma vuelve a sonar le pide a Lot que se refugie en la farmacia. Sin embargo, al notar que la puerta no está cerrada, sospecha que algo extraño está pasando, por lo que intenta evitar que Lot se adentre en la farmacia. Al no poder evitarlo, Lot termina llegando al laboratorio del tercer piso y cuando entra comienza a buscar a Pharma, pero se extraña al ver que el lugar está vacío. Cedric logra alcanzarla y se alegra de que no haya pasado algo malo, pero en ese instante Camus
Camus aparece a su espalda y lo atraviesa con un cuchillo. Loud voltea al escuchar un ruido y al ver lo que ha pasado intenta gritar, pero Camus logra silenciarla antes de que lo haga. Por otro lado, Pharma logra llegar a la farmacia y al usar su mirada clínica ve los cuerpos de dos personas en el tercer piso junto a la sombra que vio antes. Bruno llega en ese momento y Pharma le cuenta lo que vio, por lo que ambos suben rápidamente al laboratorio. Al llegar, ven a Loud junto a Cedric en el suelo inconscientes y al otro lado del laboratorio, Camus admirando todo. Bruno le pide que los ayude mientras que él se encarga de luchar contra Camus. Inmediatamente Bruno comienza a atacar a Camus con su arte divina y lanza varias estacas de hielo contra él. Sin embargo, estas no surten ningún efecto en Camus, pues las detiene sin ningún esfuerzo. Cuando Pharma se acerca a los chicos, usa su mirada clínica y nota que ambos están siendo afectados por un poderoso veneno. Al percatarse de que se trata de un veneno químico, comienza a probar con varios compuestos hasta eliminar el veneno por completo con su poder. Luego de eliminarlo por completo de sus cuerpos, intenta ayudar a Bruno, puesto que está siendo vencido por Camus. Camus le dice a Pharma que todo lo que está haciendo es por el bien de todos, ya que es hora de que la humanidad siga avanzando. En ese momento, él toma un veneno que encuentra y lo saca de su contenedor, pero Pharma logra eliminarlo usando su arte divina. Este le comenta que los experimentos no deberían ser así y que él ya no tiene remedio. Inmediatamente Pharma se lanza contra él y le da un golpe que en esta oportunidad sí le causa daño a Camus. Camus le pregunta cómo puede tener tanto poder y no apreciar sus ideas, pues sabe que solo busca la verdad como él. Mientras le lanza frascos de químicos, le comenta que las personas intentarán eliminarlo así como lo intentaron con él. Cansado de escucharlo, Pharma se lanza al ataque nuevamente y le da un poderoso golpe. Este logra sacar a Camus del laboratorio hacia el patio después de romper la pared, y Pharma lo sigue para volver a atacar con su varita. Rápidamente le da otro golpe con su varita y lo lanza contra el suelo, y antes de que pueda reaccionar vuelve a atacarlo. Esto crea una poderosa explosión de energía que destruye a Camus por completo. Esta misma explosión lanza un rayo hacia el cielo y cubre toda la ciudad con una luz, que Salomón reconoce como el Santuario de Purificación, la cual es una habilidad de la Panacrapto. Cuando todos salen a ver qué ha pasado, Loud se acerca a Pharma y le da un abrazo mientras le agradece por haberlo salvado. Días más tarde, Pharma nos cuenta que luego de lo que pasó siguieron con el tratamiento de la peste negra. Gracias al esfuerzo de Ellen, se evitó cualquier entrada de la enfermedad por el puerto. Además de esto, gracias al esfuerzo de todos, se pudo eliminar la enfermedad en la capital y los distritos cercanos casi al 100%. 2 meses más tarde, Elizabeth organiza una reunión en el palacio para anunciar que al final la epidemia de la peste ha terminado. Cuando Pharma logra abrir nuevamente la farmacia, el primero en llegar es Jean, aunque ellos dudan si más personas asistirán. Al salir notan una gran cantidad de clientes esperando para entrar a la farmacia de otro mundo. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Por aquí podrán encontrar más resúmenes así si apoyan el video. Recuerden suscribirse y activar la campanita para estar atentos a todos los videos. Soy Yanisen y nos vemos en el siguiente resumen.